ahondar ciertos temas y no quede tan colgado cuando hablamos. Ahí estamos, ¿ok? Estamos en la clase de filosofía política con tercero medio lectivo y hoy día es la clase número 48. Hartas, del 25 de junio de 2020. Estas cositas. Ya, hoy día tenemos algo bien entretenido. A mí me gusta mucho este pensador. Este libro que les voy a comentar es uno de los libros que encuentro que es más revelador respecto a la ciencia política. Y es este señor que les decía antes de la grabación, que se llama Nicolás Maquiavelo. Y vamos a revisar, ¿no es cierto?, las estrategias por las cuales él habla, ¿no es cierto?, que se mantiene el poder. Y las estrategias de poder le puse como título por el ladito. Esta es la foto usual que se conoce de Maquiavelo. He visto otras, pero no sé si serán eh, como tan características, y es como una pintura de la época. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo fue un político, ¿no es cierto?, y un escritor italiano al que se considera uno de los pensadores más relevantes en el ámbito político del Renacimiento. Sin embargo, dentro del Renacimiento no podemos como encerrarlo solamente a Maquiavelo. La obra de este autor, especialmente la que se denomina El Príncipe, que es la que vamos a revisar ahora, es una obra que traspasa y uno la puede traer hasta el siglo actual, ¿no es cierto?, hasta el siglo XXI, y darse cuenta de que no ha perdido ninguna gota de lucidez su pensamiento político, especialmente como él describe, ¿no es cierto?, el actuar de estos personajes. Su obra más conocida es El Príncipe, donde se dice que describe las argucias y los métodos inmorales empleados por los gobernantes para obtener y conservar el poder. En el fondo, El Príncipe es un libro en el cual él aconseja, ¿no es cierto?, a un príncipe para que él mantenga el poder. Sus escritos sobre habilidad política, amorales pero influyentes, convirtieron su nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. Es como lo que les decía recién, antes de comenzar la grabación, que incluso su nombre o su obra ha traspasado o ha calado tan profundamente en la sociedad que uno se refiere como a las personas que son como astutas, que tienden a tener algún grado de maldad implícito, ¿no es cierto?, y que tienen como fines oscuros, uno los denomina como maquiavélicos. En cierta medida su apellido pasó a ser como un adjetivo para caracterizar a ciertos personajes, ¿no es cierto?, que recurren a cualquier medio para alcanzar un fin, aun cuando en el camino echen abajo, ¿no es cierto?, y eh, tiren personas por la borda, no les importa, ¿no es cierto?, las cosas que se hagan entre medio para llegar donde ellos quieren llegar. Esas personas se les describe como maquiavélicas. ¿Alguien conocía este autor de nombre? En historia, por ejemplo, alguna vez mencionaron algún contexto histórico, qué sé yo. ¿Lo había escuchado antes? Sí. Ya. Bien, Diego. Sí, efectivamente, como les decía, es un autor que en lo que es política no podemos no nombrarlo ni hablar de él. También me dice Daniel Icrit. No podemos dejarlo pasar. Si bien las clases son cortitas, vamos a tratar de expresar lo más claramente o lo medular de su pensamiento. Es renacentista del 1469 al 1527. Como los otros autores, si ustedes se dan cuenta, es anterior a Hobbes, que es el que habíamos visto, ¿no es cierto?, como padre del contractualismo. También él parte, ¿no es cierto?, dentro de su obra, analizando también cómo es el hombre, describiendo cómo es el hombre. Y a partir de esa como imagen que tiene Maquiavelo del hombre, es como dice que tiene que comportarse un gobernante. En este caso, él lo denomina el príncipe, porque hay que tomar en consideración que el contexto histórico en el cual está inserto, ¿no es cierto?, todavía había el mundo feudal, en el cual, ¿no es cierto?, había como pequeños estados, donde un príncipe era el que tenía, ¿no es cierto?, como la soberanía, por describir de alguna manera como el fenómeno político. Entonces, en esta obra, ¿no es cierto?, él expresa lo siguiente. Esta es la dificultad, dice. Los hombres, de por sí, dice Maquiavelo, tienden a generar, ¿no es cierto?, ciertas argucias para conseguir fines, tienden a ser malvados, tienden, ¿no es cierto?, generalmente a actuar de manera inmoral. Frente a eso, dice, un príncipe o un gobernante
no puede actuar de buena manera si los hombres generalmente van a actuar de mala fe. Por ende, él hace una escisión entre lo que es la política y la ética. El político no puede regirse por patrones morales. Escisión significa separar, dividir. Si un político, dice acá, pretende ser eficaz, no puede regirse por aspectos morales. ¿Cuáles son los aspectos morales? Lo que me determina lo que es bueno y lo que es malo. Y yo, ¿no es cierto?, me rijo para actuar de acuerdo a lo que es bueno. Entonces, él está muy alejado, sus consejos están muy alejados de lo que se considera como el fin último de la política en la actualidad, que es el bien común, el bien para todos, como decía Rousseau. ¿Se acuerdan? Esta asamblea que busque el bien para todos, decía Rousseau, para Maquiavelo sería una tontera. Sería completamente una oposición, porque él dice los hombres son malos, por tal motivo un príncipe o un encargado, ¿no es cierto?, de gobernar, no puede tener acciones buenas que finalmente lo van a tirar abajo, va a fracasar. Una política eficaz, pero inmoral. Ya, aquí empezamos a hablar un poquito más de la naturaleza humana. Dice, para Maquiavelo la política es una ciencia con sus leyes independiente de la moral, es decir, no la rigen como principios éticos, vuelvo a repetir, de lo que puede ser estipulado como bueno o malo. Por otra parte, él también considera, ¿no es cierto?, que el hombre actúa siempre mal, a no ser que se le obligue a lo contrario. Y ahí es donde pasa a tomar como preponderancia la función de este príncipe. Este príncipe tiene que tener la capacidad y la fuerza para hacer actuar a las personas, ¿no es cierto?, que están dentro de su principado de manera correcta. Y eso no lo va a lograr, dice él, de manera eficaz si actúa siempre de buena fe, o de buena manera, por decirlo más claramente, realmente. El ser humano, para Maquiavelo, ¿no es cierto?, es egoísta por naturaleza. Por tal motivo, el Estado también tiene que serlo. La fortaleza del Estado para él no va a residir en lo bueno o en la moralidad, sino en la fuerza y la habilidad que tenga el príncipe para dominar, ¿no es cierto?, a sus súbditos. Este libro es el primer libro que se considera como de estrategia política. La estrategia política es cómo yo tengo, ¿no es cierto?, sigo ciertos caminos para mantenerme en el poder. Por eso, de pronto, uno tiene que tener cierto perfil, ¿no es cierto?, para estar dentro de la política. Las personas que se dan cuenta de lo corrupto, de lo sucio que es el mundo político, muchas veces no lo toleran porque va muy en contra de sus principios morales. Entonces, por tanto, la actividad política debe basarse en la astucia y la habilidad y la coacción. La coacción parece que es una palabra que se la pudo haber explicado en más de una oportunidad en clases, incluso presenciales, que tiene que ver con el apretar a un grupo, ¿no es cierto? Con coaccionar, es decir, con reprimir de una u otra manera al grupo en el cual, ¿no es cierto?, yo estoy gobernando, los ciudadanos. ¿Qué más dice Maquiavelo respecto a la naturaleza humana? Al igual que Hobbes, ¿no es cierto?, también la retrata como un hombre en el cual siempre hay una aspiración, ¿no es cierto?, por el poder, por el deseo de riqueza, por la envidia, por la venganza y por todos estos como calificativos negativos de lo que es la naturaleza humana. Ahora, eso no significa que el hombre no tenga aspectos positivos, no tomemos así como tan radical. Sin embargo, lo que más prepondera y hace que en cierta medida unos estén por sobre otros, tiene que ver con los aspectos negativos del ser humano. Eso es lo que está diciendo Maquiavelo. Los hombres no solo aspiran a conservar lo que tienen, sino que aspiran a adquirir más, ¿no es cierto? Ese es como el deseo de poder, de riqueza. El hombre es temeroso e incapaz de protegerse por sí mismo, por ello necesita al Estado. Y le da igual que éste haga lo que tenga que hacer con tal de ver asegurado sus propiedades y su vida. Es decir, aquí en cierta medida Maquiavelo dice que independiente de lo que haga el Estado, mientras a mí me mantenga, ¿no es cierto?, asegurados mi vida y mi propiedad, da lo mismo que pase a llevar, no respete derechos, etc. Aquí nos vamos a detener porque con Maquiavelo hay un punto que en cierta medida es relevante de resaltar. Nosotros vimos el comunismo, vimos el liberalismo, vimos el fascismo, vimos el nazismo, ¿no es cierto?, como sistemas políticos. No hemos llegado a la democracia todavía, a pesar de que vimos algo del liberalismo, tanto económico como político. Pero si ustedes se dan cuenta, y pensamos en el comunismo como ejemplo,
son sistemas políticos que siempre piensan como en un Estado perfecto, en un político perfecto, como en lo que viene más allá. Cuando sea el comunismo, todos vamos a tener los mismos derechos, las mismas igualdades, no haber propiedad privada que genere diferencias, todo va a ser de todo y todos vamos a poder gozar de todo lo que eh, nos pueda dar el Estado de manera, ¿no es cierto?, acabada. Para eso había que seguir un camino, que eran las medidas socialistas, que también las analizamos. Pero si se dan cuenta, es como un futuro. Cuando yo digo la política, en cierta medida, quiere preservar el bien común, también es como tengo que seguir ciertas medidas como, y las proyecto con un futuro. Pero en cambio, Maquiavelo, él se da cuenta que, o el análisis que él hace, es de la política que está viviendo en ese momento, es una política realista. Él se da cuenta de cómo opera la política a través de la corrupción, ¿no es cierto?, del manejo de influencia, de los ricos y poderosos, por sobre otro tipo de intereses, donde la moral y la utopía no tiene cabida. La política tiene mucho de esta cosa como utópica de un mundo mejor, ¿no es cierto? Y por eso mucha gente se adhiere a ciertos movimientos prácticamente como si fueran de características religiosas, así como que nos van a traer eh, el paraíso a la tierra. Pero Maquiavelo dice no, la política hay que ser realista, opera de tal manera y en ese sentido, ¿no es cierto? Él no genera una expectativa de algo que va a venir mejor. Él simplemente describe cómo va a operar siempre la política. Ha operado así antes, ha operado actualmente y operará así hasta el fin de los tiempos. Él no va a describir de que cuando el Principado realice todas estas acciones va a ser un mundo mejor. No. Él simplemente describe cómo puede llegar al poder y cómo puede mantenerlo. Oh, me fui para otra. Entonces, dice, Maquiavelo desarrolla principios de una política rigurosamente realista, partiendo de las que las cosas son y han sido y serán siempre. Y no lo que deberían ser, como les daba el ejemplo del comunismo con este Estado, ¿no es cierto?, que en el fondo va a desaparecer y todo va a ser comunizado y no van a haber disputas ni clases sociales. No, él no piensa como en algo futuro. Él piensa y describe lo que va a pasar ahora y qué es lo que ha pasado siempre y lo más probable es que sea hasta el día de hoy. Pues la política debe basarse en que los hombres, su naturaleza y sus pasiones, son inevitablemente malos, inconstantes, volubles, ingratos, desleales. Un príncipe debe basarse en lo que es suyo, esto es en sí mismo y no es en los demás. La ley por un lado y la astucia y la fuerza por otro. Ese es como el consejo que le da Maquiavelo, ¿no es cierto?, respecto a la política realista. No pensar en utopías porque en sí mismos los hombres son malos, inconstantes y volubles. Y esos mismos adjetivos se pueden caracterizar para el príncipe. El príncipe no va a venir a ser un ser de bondad, sino que va a ser un hombre, ¿no es cierto?, que al contrario, va a utilizar incluso elementos de crueldad dentro de su administración, dentro de su, ¿no es cierto?, ejecución del poder para llevar a cabo sus fines. Política igual a apariencia. La actividad política es el reino de las apariencias, por ello es necesario que el príncipe sea hábil en disimular y fingir. Y tenemos todo lo que es diplomático, pues los políticos en cierta medida se basan mucho, ¿no es cierto?, en ser sumamente cuidadosos en lo que dicen para la opinión pública, ¿no es cierto?, para no quedar mal, para que no vayan, ¿no es cierto?, a ofender a alguien y en cierta medida generen un malestar. Tienen que tener siempre, dice Maquiavelo, la capacidad de engañar con apariencias. Para Maquiavelo, la virtud en política debía estar, perdón, para Maquiavelo la virtud en política debía tener un alcance utilitario y práctico. Utilitario es decir que sea un discurso útil, que me sirva a mí mismo, que se pueda realizar de manera práctica, no algo teórico, utópico, como les decía recién. No era preciso que el príncipe fuera virtuoso. Lo importante es que lo pareciere. O sea, puede generar a alguien, ¿no es cierto? Podemos poner la fachada de que alguien es casado, que tiene hijos, que es el padre más responsable del universo, y sin embargo por detrás, ¿no es cierto? Puede que maltrate a su señora. La idea es que parezca, armarle un mundo, armarle un cuento, ¿no es cierto?, que pueda vender para la opinión pública. Sin impedimento para realizar los fines del Estado. Hasta acá, ¿se entiende? Voy muy rápido.
¿Sí se entiende? Ya. Si tienen dudas, dígamelas, por favor, porque yo a veces puedo hablar, 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 y parece un soliloquio, y la idea es que si hablamos de ciertos autores, ustedes entiendan lo medular. Entonces, ¿qué es lo que más nos dice? Las acciones de todos los hombres, y especialmente la de los príncipes, los resultados son lo que cuenta. Y es por ellas por lo que el pueblo juzga. Si el príncipe tiene buen éxito en establecer y mantener su autoridad, los medios que emplee serán siempre calificados de honorables y serán aprobados por todos. Esa frase, el fin justifica los medios, que yo puse entre paréntesis, es una frase que se usa mucho. No sé si ustedes la habían escuchado alguna vez. Que dice, el fin justifica los medios. Les voy a poner un caso, sí, me dice Miguel. Les voy a poner un caso tal vez más cercano a lo que puede ser de estudiante. Si usted, por ejemplo, le está yendo mal en una prueba, perdón, en una asignatura, y tiene la posibilidad de robarse esa prueba para salvar la asignatura y no repetir del curso, alguien que fuese maquiavélico me diría, sí, pues me la robo, porque está bien, porque justifica que yo no repita de curso y que pueda seguir adelante, y que pueda tener éxito. ¿Se dan cuenta? Eso es ser maquiavélico. Pero sin embargo, esa frase que siempre se le ha adjudicado a este autor no es de Maquiavelo. Es una frase que tiene en cierta medida como un origen medio oscuro, yo no lo sabría decir, pero se habla de que fue dicho por Napoleón en algún minuto, otros dicen que fue dicho por un monje, pero que sin embargo representa, ¿no es cierto?, fidedignamente también lo que establecía Maquiavelo en este texto que se llama El Príncipe. Pero en el fondo es eso, es establecer, ¿no es cierto?, ciertas acciones sin importar cómo yo lo hago. Si he hecho a perder otra nación, si mato un grupo de personas, mientras en cierta medida yo mantenga la autoridad y esa autoridad, ¿no es cierto?, me mantenga un pueblo contento, va a dar lo mismo como yo establezco, ¿no es cierto?, o como yo paso a llevar los medios. Los medios van a ser como peldaño. Incluso yo recuerdo haber conversado con estudiantes cuando pasó lo de octubre del año pasado, que alguien, yo decía, pero ¿qué sentido tiene quemar y destruir el metro que les sirve a las personas que son de escasos recursos? Que les sirve como a la gente más bien que trabaja lejos, que no tiene transporte privado, que la micro lo deja, se demora mucho, no pasa micro, qué sé yo. Y alguien me decía, no, es que si no hacíamos eso, o si no hacían eso, porque no, ellos obviamente no lo habían quemado, no se iba a llamar, no iba a llevar la atención de, que queríamos realizar, qué sé yo. Entonces, ahí, por ejemplo, esa justificación está justificando, ¿no es cierto?, ese fin de llamar la atención, del cambio y todo eso, está justificando los medios, está justificando el uso de la violencia. Y es lo que en cierta medida también yo puedo extrapolar, por ejemplo, a lo que habíamos hablado anteriormente de la revolución. O sea, si yo quiero entablar la revolución, el fin último es la revolución y los medios que yo utilice para llevar a cabo esa revolución da lo mismo. De hecho, el mismo Marx decía que la moral en el momento de instaurar la revolución no pesaba, no importaba. Importaba el hecho revolucionario. Y eso significa que yo puedo matar a un otro, que yo puedo robar, destruir y, ¿no es cierto?, hacer X cosas con fin de establecer, ¿no es cierto?, el fin último político que yo creo que es el mejor. Se dan cuenta que es algo que se arrastra ya desde este momento, con este autor, con Maquiavelo. Y que es peligroso, creo yo, en cierta medida, que en el fondo los medios se pasen a llevar y que solo importa el fin. Porque justamente cuando ya se pierde el eje de la ética dentro de la política, uno puede esperar cualquier cosa. Como por ejemplo, hay gente que piensa que esta misma enfermedad, el coronavirus, es creada, por ejemplo. Y así pueden haber muchas cosas en política que uno desconoce. Y el fin puede ser uno muy oscuro. Y que finalmente uno no se da cuenta. Pero vamos a continuar. Esa fue una especulación personal. No la tomen en consideración. Una disgregación. Aquí dice, mentir por razones de Estado. Maquiavelo considera que el mundo está hecho de tal forma que comportarse con bondad resultaría peligroso, ya que los hombres son mentirosos y tramposos, y quien no sabe engañar o mentir con el riesgo de ser devorado. Considera que es preciso ser un gran disimulador, ya que quien sepa mentir engañará a los hombres y podrá abusar de su irreflexión y de su simplicidad e ignorancia.
Es decir, acá, ¿no es cierto?, un hombre que es capaz de engañar, el político que es capaz de engañar y dar un discurso emotivo a la ciudadanía, la va a convencer. Porque en general, la gran mayoría tiene muy poco conocimiento político. Una cosa es que yo dé una opinión, pero otra cosa es que yo sepa de política. Y eso es ahí una gran diferencia. Y pasa en general con la ciudadanía, que le cae bien o que, no sé, eh, suben en encuesta a un político, a una persona pública porque aparece en un matinal, o porque, no sé, es simpático, es simpática, ¿no es cierto? Pero no tienen idea de si ese discurso que está hablando esa persona o si esa persona tiene la capacidad para ser un presidente. Lo que hablábamos una vez en clase también, pues, ¿realmente las personas que están en el Congreso están capacitadas para realizar o legislar y hacer leyes? Porque en el fondo no es cualquier cosa baladí, es algo que en el fondo nos va a impactar de una u otra manera. Y la gente, ¿no es cierto?, que sigue a Maquiavelo se da cuenta que efectivamente un político, ¿no es cierto?, que sepa engañar, va a conquistar, sea su discurso verdadero o falso. Eso va a dar lo mismo en determinado minuto. Todas las veces que la razón de Estado, es decir, el interés o conservación del Estado, lo exija, el príncipe debe mentir, simular y disimular. Y Maquiavelo asegura a estos procedimientos de gobierno un éxito infalible. Es decir, en la medida que él logre engañar, el éxito lo va a mantener. El poder del Estado está por encima de toda vida. Esto también puede ser muy peligroso. El príncipe es, pues, la encarnación viva del poder. Como legislador supremo, estaba por encima de las leyes que él mismo dictaba y utilizaba la ley como instrumento de la soberanía de su poder. Declarar al príncipe libre de todo freno de la ley o moralidad equivalía a decir que el poder no tenía justificación. Es decir, el príncipe, ¿no es cierto?, puede estar por sobre incluso los instrumentos de la ley, porque él, ¿no es cierto?, tiene toda la soberanía. Él es el último, ¿no es cierto?, en el cual eh, se detiene lo que en cierta medida vamos a considerar eh, como ley, como derecho, etc. La inmoralidad política. El Estado debería establecer el orden, canalizar las pasiones y organizar la convivencia, y en cambio lo que hace es legitimar la violencia, el fraude y la extorsión. Maquiavelo lo sabe y es consciente de la inmoralidad de la política, pero considera que no hay remedio. Es decir, él siempre ha visto, ¿no es cierto?, que el Estado, con todas, ¿no es cierto?, las experiencias y las vicisitudes que pueden darse dentro de la política, tiene, ¿no es cierto?, un comportamiento que no es el adecuado, que no es moral. Por ende, ¿no es cierto?, él es consciente de la inmoralidad, dice que no hay un remedio frente a eso. Y frente a eso, lo que tiene que hacer el príncipe es ser más astuto. Se trata de ser más astuto frente a lo que ya está, ¿no es cierto?, corrompido, para no perder, ¿no es cierto?, la validez o la autoridad. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas, chicos? ¿O voy a preguntar yo? Creo que no, me dice el Miguel. A ver. ¿A qué le pregunto? A ver, un poquito hoy día. Tampoco creo, me dice el Cristian. Si yo les pregunto, por ejemplo, a ver, al Daniel. No, siempre le pregunto al Daniel. A ver, ¿quién más se conectó? Al Ariel. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué es importante Maquiavelo hasta el día de hoy? Fundamente su respuesta. ¿Qué me diría usted en una evaluación? ¿Qué hace este autor que hasta el día de hoy sea relevante como estrategia política? La dejo en blanco. Malo está, pues. Usted me tiene que colocar, ¿no es cierto?, que la estrategia, ¿no es cierto?, o
las formas que describe Maquiavelo respecto a cómo se ejerce la política son o se pueden ver hasta el día de hoy, por el grado de corrupción, ¿no es cierto? O por, ¿no es cierto?, el comportamiento de los políticos. Pero si piensan en los políticos de Chile, pues chicos, estamos en una crisis ya del año pasado complicada por los fenómenos de octubre. Estamos ahora con una crisis de sanitaria con esta pandemia del coronavirus y no se han bajado los sueldos. ¿Qué me dice eso a mí de que son los mejores políticos prácticamente pagados del mundo? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué actor está ahí imperando? ¿El bienestar de todos o cómo los describe Maquiavelo? Ahí usted mismo se puede dar cuenta. Los discursos, por ejemplo, que en cierta medida prometen mundos mejores, dice Maquiavelo, son discursos, ¿no es cierto?, para engañar. Vamos a ver, ¿no es cierto? Y ahora sí me comprometo a buscar algo más cortito o reducir un video para que veamos, ¿no es cierto?, cómo se puede ver la descripción de Maquiavelo en este libro El Príncipe en políticas actuales. Y van a ver que es algo que está, a pesar de que en 1400 y tanto, Renacimiento, ¿no es cierto?, y que han pasado cuánto tiempo, sigue siendo como la misma descripción en los tiempos actuales. Ya chicos, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta acá y quiero que trabajen en este tiempito la tarea que quedó de la clase de ayer, que es poner 5 puntos que usted le pondría, ¿no es cierto?, a un pacto social o a esta nueva constitución que usted armaría. Así, por ejemplo, como Hobbes decía, ¿no es cierto?, que el pacto tenía que asegurar la paz para los ciudadanos. Rousseau decía que tenía que asegurar, ¿no es cierto?, la democracia y la participación de todos. Locke decía que debía asegurar la libertad y la propiedad y la vida. ¿Qué le pondría usted que tendría que asegurarme el Estado a mí como ciudadano? ¿Qué pacto firmaría usted? ¿Que le asegurara la vida, la libertad, o que asegurara, ¿no es cierto?, la propiedad o la vivienda, o la salud, la educación? ¿Qué le pediría usted a ese pacto? Le notan 5 puntos y me ponen por qué. Una justificación breve, no pongan algo tan largo. Y estaríamos ok.